Buenas noches, mi nombre es Natalia Aguirre Ramírez, soy alumna del Instituto de Filosofía. En esta ocasión, con nuestra materia Filosofía de la Naturaleza, respecto a la visión renacentista de la naturaleza, vamos a hacer un estudio general. Como podemos observar en este esquema, el paso de la concepción de Aristóteles con el significado de la naturaleza moderna llevó un proceso. Ponemos en primera instancia la filosofía griega, después el pensamiento que dio origen al pensamiento medieval, finalmente a la filosofía del Renacimiento, que es lo que nos ocupamos, y este dio a su vez un paso a la filosofía moderna. Para poder explicar este sistema, nos vamos a basar en la historia. En cuanto a la filosofía griega, vamos a comprender a estos dos filósofos que de alguna u otra forma se encuentran en pugna dentro de sus ideas, Platón y Aristóteles. Mientras por un lado, en la posición de Aristóteles seguía una filosofía regida por las causas finales, el problema o el meollo del asunto de las críticas a Aristóteles fue precisamente el concepto sobre la teleología o causa final. Debido a que Aristóteles consideraba que la teoría de la naturaleza tenía una causa final, mientras que Platón, siguiendo un esquema pitagórico, considera que la naturaleza tiene ciertas formas geométricas. Es menester recordar que la concepción escogida para la consideración polémica, como ya había mencionado la teleología, explicaba a la naturaleza como una infundada tendencia a realizar formas no existentes. En oposición a los métodos aristotélicos nos vamos a encontrar una tendencia platónica a la explicación de las causas formales, en donde todo cambio o todo proceso o todo movimiento da lugar a una acción material. Tenemos también como manera de referencia a Bernardino Telesio, que a mediados del siglo XVI consideraba la naturaleza como algo que posee una actividad intrínseca y que produce diferentes tipos de estructuras al mundo material. Siguiendo el pensamiento medieval, nos vamos a encontrar una cuestión totalmente dedicada o inherente a la situación cristiana o a la fe cristiana, dando un brinco al Renacimiento. La filosofía de la naturaleza durante el Renacimiento consideraba a la naturaleza como algo divino y autocreador, y hay dos acepciones en la consideración renacentista. Por un lado, natura naturata, que significa todo proceso o cambio natural, y por el otro lado, natura naturans, que es la fuerza inmanente que anima y dirige. Estos son los dos momentos porque vamos a encontrarnos dos momentos de la filosofía o dos etapas de la filosofía renacentista. Para poder explicarla, la concepción anterior, vamos a ver que la filosofía renacentista está más cerca de Platón que Aristóteles debido a la influencia cosmológica de Pitágoras en Platón, mientras que Aristóteles tenía una cosmología complicada basada en la emanación de una naturaleza divina. Vamos a entender las dos etapas y estudiarlas por parte. En su primera etapa, la cosmología renacentista. También tengo este pequeño diagrama, en donde en el primer punto encontramos el surgimiento de la teoría cosmológica renacentista en su primera etapa, la teoría de la naturaleza, que surge en el siglo XVI y XVII y se caracteriza por la hostilidad con la que enfrenta los pensamientos de la teoría aristotélica, pues en esta hostilidad se niega a creer sobre la existencia de las causas finales o teleológicas, enfocándose a las causas formales y eficientes. En la primera etapa, el mundo de la naturaleza, también llamado natura naturata, encontramos el significado de naturaleza y la naturaleza lo considera como un organismo vivo. Anteriormente era considerada como un organismo vivo, vital y psíquico, que a diferencia
del pensamiento renacentista fue reemplazada la idea de que la naturaleza como organismo vivo para llevarlo en el Renacimiento a otra categoría, considerando a la naturaleza no solamente como un organismo precisamente así, como lo mencionaban, vivo, dotado de sensibilidad, amor, razón, odio y cualquier otro atributo de la naturaleza, sino que fue reemplazado por considerar a la naturaleza como un organismo máquina. Eso lo encontramos con Copérnico. Es importante mencionar que Aristóteles, o la tradición aristotélica, concibe a la naturaleza como una imitación natural de un modelo inmaterial trascendente, es decir, Dios así lo considera. Y finalmente nos encontramos con una crítica del Renacimiento a las teorías griegas de la concepción de la naturaleza, pues ellos van más allá de algo mágico y astrológico, y todo esto fue rechazado a finales del siglo XV. Como tercer punto, vamos a estudiar acerca de Copérnico. Copérnico, a finales del siglo XVI, publicó su obra acerca del sistema solar. En esta obra nos va a explicar cómo una posición heliocéntrica disminuye la importancia de la Tierra sobre el universo. En este sentido vamos a encontrar unos escritos de Boecio de la época medieval, en donde 1000 años antes de la existencia de Copérnico ya consideraba que la Tierra no era mayor que un punto comparado con todo el universo. También en Copérnico podemos encontrar que el mundo material no posee un centro revolucionado del pensamiento que consideraba antes como un organismo. Su cosmología del Renacimiento con Copérnico no puede creer solamente en la existencia de una sustancia cualitativa y uniforme, sino que cree la existencia que sus diferencias entre una estructura material y otra se basa a sus estructuras geométricas en cuanto a su forma. Nuevamente encontramos la relación entre Platón y Pitágoras y su influencia. Esto es en la primera etapa del Renacimiento. Dentro de la cosmología del Renacimiento, en la segunda etapa vamos a encontrarnos a diversos autores. El primer autor a analizar se llama Giordano Bruno, quien considera en esta segunda etapa que tanto creyentes como católicos y protestantes estaban en contra de la teoría de Copérnico, sobre todo por la cuestión que manejaba filosófica sobre la homogeneidad entre la existencia de cuestiones terrenales y cuestiones de cuerpos celestes. Bruno fue acusado de herejía, siendo que contribuyó a la teoría de la naturaleza, pues interpreta a Copérnico y se da cuenta de la homogeneidad entre lo material y lo celeste. Se da cuenta también que no tenía un primer motor externo al mundo material. Para él el movimiento es intrínseco y natural a lo corpóreo. Por lo tanto, el mundo material es un espacio que cataloga como infinito, como no vacío, como lleno de materia, y desde la física moderna el tal éter, pues es todo lo que llena. Dios para Bruno es ese éter, es esa sustancia que abarca todo y que no cambia ni se mueve por sí misma, sino contiene dentro de sí todo cambio. En esta ocasión vamos a encontrar que la teoría de Bruno con respecto a Dios, y la diferencia con los griegos, en específico con Aristóteles, es que Aristóteles considera a Dios como un motor inmóvil y trascendente, mientras que Bruno considera como un motor inmanente a su propio cuerpo, causando movimientos a través de dicho cuerpo, y por lo tanto de Dios para Bruno lo es todo, lo es principio y es un principio. Dios para Bruno es un principio y también es una causa. Es un principio para Bruno porque es inmanente en cada parte individual de la naturaleza, y es también para Bruno una causa porque es trascendente para cada parte del individuo. Como podemos observar,
la cosmología panteísta entre Spinoza y Bruno coinciden en una sola cosa, en una idea principal filosófica mecánica acerca del hombre. Posteriormente, encontramos a dos autores en la segunda etapa del Renacimiento, tres autores importantes, Bacon, Kepler y Galileo. Con Bacon nos encontramos con su pensamiento acerca del dualismo entre causa inmanente y trascendente durante el siglo XVIII y manifiesta la existencia de tres categorías. La metafísica, que se da entre el espíritu y la materia, la cosmología, que se da entre la naturaleza y Dios, y la relación epistemológica entre el racionalismo y el empirismo. Digamos que son unas de las máximas aportaciones de Bacon. Por otro lado, tenemos a Kepler y a Gilbert, cuyas explicaciones a rasgos generales sustituyen la palabra ánima, que era la energía vital, por la palabra vis, que es una energía mecánica. Nuevamente vemos que en el Renacimiento el impulso o el énfasis mecánico abunda. Finalmente, con Galileo nos vamos a encontrar un entendido tanto de Dios como del hombre trascendente a la naturaleza. Porque él menciona literal y a su texto, porque si la naturaleza consiste únicamente en cantidad, su aparente aspecto cualitativo ha de serle revestido desde afuera por la mente humana que trasciende. Con Galileo se dice que empieza ya la ciencia moderna, una nueva etapa después del Renacimiento. Con Galileo vamos a encontrar una dualidad de estudios entre espíritu y materia, así como dando origen a un tal materialismo. Con Galileo, la ciencia moderna llega a su madurez y establece que la naturaleza puede ser estudio de conocimientos y puede ser un objeto de estudio científico. Bien, para Galileo, la naturaleza pasa de ser un organismo vivo como lo concebían los griegos, para ser una máquina, como me lo mencionan en el Renacimiento, pero dejan de lado la metafísica, por lo que Galileo y sus seguidores, entre ellos Descartes y Locke, constituyen la ortodoxia del siglo XVIII, en donde hacen referencia a las dos sustancias, espíritu y materia. Esta dicotomía que maneja Galileo es retomada posteriormente con Descartes. En Descartes podemos encontrar la tendencia panteísta del Renacimiento viró de dirección. La teoría materialista de la naturaleza, más la consideración de la naturaleza como una máquina, nos da una visión monista y seductora. El materialismo que reinó durante el siglo XVII hasta el siglo XIX, digamos que desde el punto de vista científico, es considerado más que un logro como una mera aspiración, puesto que tiene ciertos fracasos. También nos encontramos con una visión moderna de la filosofía de la naturaleza con Spinoza, Newton y Leibniz. En Spinoza vamos a entender la comprensión entre materia y espíritu, en donde considera sus atributos y sus extensiones del pensamiento. Mientras que con Newton la relación entre materia y mente es un fundamento físico de la filosofía natural que considera al tiempo y al movimiento. Finalmente, con Leibniz, su cosmología naufraga en los atributos de la realidad, la cual es física y mental. Sus estudios consideran la existencia de las mónadas. En conclusión, vamos a estudiar los fracasos que pudimos observar en el Renacimiento. Uno de los primeros fracasos es el materialismo, pues explica el conocimiento como una actividad específica únicamente de la mente. Y el segundo fracaso del Renacimiento es la teoría de la sustancia, pues fracasó por no haber conexión entre la mente y la materia. Por lo tanto, podemos concluir de todo esto que la mente no puede conocer otra cosa más que sus propios estados del mundo material y que el mundo material no es un estado mental. Todo este significado o este estudio entre la filosofía griega como la naturaleza como un organismo vivo
entre el pensamiento medieval, la filosofía renacentista desde su posición mecánica, nos hizo retomar también a la ciencia, como si el método científico fuera capaz de explicar a Dios en cierto momento o cuestiones abstractas. Sin embargo, tampoco la ciencia, con sus fracasos en el Renacimiento, eh, nos muestra un conocimiento certero, ni tampoco podemos encontrar dicho conocimiento en una filosofía de la naturaleza moderna, por lo que se viene descubriendo nuevos atributos, nuevas formas de pensar, y este devenir histórico y esta suma de nuestros pensamientos es lo que nos conforma, creo yo, como humanidad, y la filosofía pues va cambiando su objeto de estudio específicamente de la naturaleza. Sin embargo, aún existe la imperiosa necesidad del hombre de cuestionarse sobre su propia existencia y sobre el mundo que le rodea. Muchísimas gracias por la atención y esto fue todo de mi parte.